La Unión Galáctica siempre vio a los humanos como una rareza. Útiles para el comercio, entretenidos en la diplomacia, pero en última instancia insignificantes. Nos miraban con la arrogancia propia de ellos, considerándonos primitivos, emocionales, caóticos. Para ellos, éramos una nota al pie en la historia galáctica, algo para observar, controlar de vez en cuando y, eventualmente, absorber. Lo que no entendían era sencillo. La Tierra no era pacífica porque fuéramos débiles. La Tierra era pacífica porque habíamos elegido serlo. Nos conteníamos. Dimos advertencias, muchas advertencias. Advertencias envueltas en diplomacia, en conferencias científicas, en amenazas suaves y veladas escondidas en palabras amables. Les decíamos, no quieren vernos enojados. No somos como los demás. Se reían. Siempre se reían. La Unión Galáctica aplicaba sus protocolos de armonía como si fueran sagrados, exigiendo cumplimiento total. La idea era neutralizar el conflicto, pero en realidad significaba borrar identidades. Colonias desarmadas, culturas esterilizadas, historias reescritas para encajar en su narrativa. La mayoría de las especies se doblegaban en silencio, agradecidas de ser parte del engranaje. La Tierra se negó. Manteníamos nuestras defensas. Protegíamos nuestros núcleos de inteligencia artificial. Enterrábamos nuestras armas reales tan profundamente que incluso para nosotros se volvieron leyenda. Nos advirtieron que el incumplimiento tendría consecuencias. Y entonces llegó la consecuencia. Ellos lo llamaron una adquisición estratégica. Nosotros la llamamos Nueva Alejandría. Una colonia próspera de 3 millones de almas. Nuestro orgullo en el borde exterior. Joven, próspera, desafiante. No enviaron delegación. No hablaron. Vinieron con fuego. Bombardeos orbitales cayeron sobre las cúpulas de la ciudad. Las calles se fundieron. Las torres se derrumbaron. Los escudos planetarios colapsaron en minutos. Civiles fueron arrastrados, ejecutados, usados para investigaciones biológicas. La Unión transmitió todo por los sistemas. Una lección brutal de obediencia. Pero en su arrogancia, olvidaron una cosa. Dejaron un testigo. Una nave minera oxidada, poco armada, casi inservible, se deslizó entre los escombros sin ser vista. Su piloto no tenía armas, solo cámaras y la voluntad de ver lo que otros no podían soportar. Esa nave presenció el fin de Nueva Alejandría y grabó cada segundo. El viaje de regreso a la Tierra casi mata al piloto, quemaduras por radiación, hambre, fallos en el motor. Pero de alguna manera, el mensaje llegó. El mundo quedó en silencio. Por primera vez en siglos, las discusiones cesaron. No hubo debates, ni fronteras, ni bandos. Solo un mundo, una especie, una rabia. Las imágenes se reprodujeron durante horas, cada grito, cada explosión, cada rostro retorcido en terror mientras las tropas de la Unión marchaban por lo que fue nuestro hogar. Cada político, cada soldado, cada niño lo vio. Algo dentro de la humanidad se rompió. Y entonces recordamos la bóveda negra. Nos hicieron prometer que la destruiríamos. Les dijimos que sí. Pero la bóveda nunca fue destruida realmente. Solo oculta, enterrada bajo capas de hielo, acero y mentiras. Guardaba lo peor de nosotros. Cosas que juramos nunca usar de nuevo. Dioses de inteligencia artificial encerrados en silencio cuántico. Armas que borraban la materia. Naves que podían reescribir la gravedad. Abrimos la bóveda y las estrellas temblaron. Fábricas reactivadas, ocultas bajo los océanos. Astilleros orbitales que se creían chatarra volvieron a la vida como si nunca hubieran dejado de funcionar. Antiguos enemigos hombro con hombro, construyendo máquinas de guerra que eclipsaban todo lo que habíamos construido antes. La Tierra se apagó. Todos los canales cerraron. Ni una sola señal escapó. La galaxia creyó que habíamos renunciado. Se equivocaron. 5 años después, nos vieron de nuevo, pero no como diplomáticos. Volvimos en silencio. Una flota de naves de guerra obsidiana atravesó el borde del espacio de la Unión como dagas en la oscuridad. Ágiles, silenciosas, más rápidas que cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado.
Nuestras armas no solo mataban, deshacían. Y al frente de la flota estaba esa misma nave minera. Ya no una embarcación de minería, ahora un símbolo, fuertemente blindada, armada con armas que no debería llevar. La nave que vio la masacre se convirtió en la chispa. Un último mensaje fue enviado a la Unión Galáctica. Fueron advertidos. La Tierra se contenía. Ahora no más. No más paz. No más juegos. La humanidad estaba aquí para mostrar a la galaxia cómo era la guerra de verdad. La flota no se anunció con fanfarrias ni estandartes. No hubo desfiles, ni llegadas majestuosas, ni solicitudes de entrada al espacio de la Unión. La galaxia ya estaba acostumbrada a ese tipo de protocolos. Los rituales diplomáticos heredados de civilizaciones antiguas, demasiado gordas para darse cuenta de que su tiempo había pasado. El regreso de la Tierra fue distinto. Llegaron como fantasmas, sombras en la profundidad. Naves sin transpondedores, funcionando en modo sigiloso, atravesando corrientes gravitacionales que no deberían existir. El primer sistema que atacaron, Corlax Prime, ni siquiera los vio venir. Un segundo era todo normal, negocios como siempre. Al siguiente, cada plataforma orbital, cada antena de comunicaciones, cada crucero de la Unión estacionado allí simplemente dejó de funcionar. No hubo explosiones ni ruido, solo un silencio absoluto. La Unión intentó reaccionar. Para cuando se dieron cuenta de que no era un fallo técnico, las naves ya habían desaparecido. Corlax Prime quedó intacto. No hubo daños a civiles ni estructuras. Pero el mensaje era claro. Podemos acabar con ustedes antes de que siquiera se den cuenta. En el corazón de la flota estaba la nave reconstruida. Ya no un vestigio de sus días mineros, ahora parecía una cicatriz en forma de nave de guerra. Su blindaje brillaba con una iridiscencia oscura, capas de placas reactivas capaces de absorber y devolver energía. Sus motores ardían con una fuerza que la Unión ni siquiera había catalogado. Algún tipo de inversión gravitacional que doblaba la luz a su alrededor. No deslizaba por el espacio. Acechaba. Detrás de ella seguían 1000 naves, naves humanas. Pero no eran como los cruceros que la galaxia recordaba de los primeros días de la Tierra. Estas nuevas naves no estaban hechas para la diplomacia. Sus cascos eran asimétricos, cargados de armas, y feas de una manera que hacía que uno se estremeciera. No les importaba verse bonitas. Estaban diseñadas para matar, eficiente, brutalmente, sin piedad. La Unión convocó una asamblea de emergencia. Enviados aterrados de una docena de sistemas inundaron la cámara central exigiendo respuestas. ¿Cómo había desarrollado la humanidad ese poder tan rápido? ¿Cómo lo habían ocultado? ¿Por qué sus redes de inteligencia no lo vieron venir? La respuesta fue aterradoramente simple. No entendían a los humanos. Para nada. Los humanos, con todo su ruido y caos, tenían algo que la Unión nunca captó: determinación. No era que fuéramos impredecibles. Era que elegíamos vivir con moderación. Incluso rodeados de especies que construían sus imperios sobre la dominación, confundieron esa moderación con debilidad. Y ahora lo pagarían. El primer objetivo fue Ben 9, una estación militar fortificada orbitando un gigante gaseoso en el límite del territorio de la Unión. Era un símbolo de poder, un elemento disuasorio, fuertemente armado y tripulado por soldados de élite de 3 especies diferentes. Nadie se había atrevido a acercarse. La flota llegó sin aviso, sin declaración de guerra, sin negociación. Las naves humanas emergieron del espacio de salto en una espiral perfectamente coordinada, rodeando la estación como un depredador, apretando su presa. La estación envió una señal, exigiendo identificación. No hubo respuesta. Entonces, la nave minera que lideraba el ataque transmitió un mensaje. Simple, frío. Esto es represalia. El ataque duró 22 minutos. Para cuando terminó, Benim era solo un recuerdo. Lo más aterrador no fue el poder de fuego, sino la precisión. Los humanos no solo destruyeron la estación, la diseccionaron. Las defensas externas fueron neutralizadas en segundos. El núcleo de inteligencia artificial fue secuestrado en medio de la batalla y vuelto contra su propia tripulación.
Las armas de la estación fueron reprogramadas para atacar las cápsulas de escape. Los sobrevivientes no hablaron de valentía. Hablaron de terror, porque los humanos no peleaban como antes. No entraban de frente con las armas disparando. Eran fríos, calculadores, clínicos. Se movían con la precisión de máquinas, pero con la crueldad de quienes han sido heridos demasiado profundo para perdonar. Después de Benim, el pánico se extendió como incendio por toda la Unión. Llegaron reportes de otros sectores, flotas fantasma humanas desactivando infraestructuras, secuestrando cadenas de suministro, bloqueando rutas comerciales. Pero no conquistaban territorio. No plantaban banderas ni establecían gobiernos. Desmantelaban la Unión pieza por pieza. La guerra psicológica se convirtió en su sello. En las colonias mineras de Bretters Ridge, cada pantalla se encendía a medianoche, hora local. El video se reproducía una vez. Un montaje de la masacre de Nueva Alejandría con una voz humana que decía, recordamos. En las aulas académicas de la Universidad Mellon, orgullosa por sus estudios antropológicos sobre el comportamiento humano primitivo, cada documento, tesis y grabación almacenada fue reemplazada de repente por imágenes de las bóvedas negras de la Tierra, páramos nucleares, insurgencias de IA, sitios de asedio planetarios. No era solo una muestra de poder. Era una advertencia. Ustedes enseñaron a sus hijos que éramos salvajes. Nunca supieron lo cierto que estaban. La Unión intentó contraatacar. Se reunieron 3 flotas, cada una comandada por sus mejores almirantes. El plan era simple: atrapar a los humanos cerca de la puerta Ilcaris, un agujero de gusano que se esperaba usaran para su próxima incursión. Cada nave estaba equipada con armamento experimental. Miles de millones de créditos invertidos en la operación. Cuando apareció la flota humana, la Unión atacó sin dudar. Pero no estaban luchando contra una flota real. Era un señuelo, una serie de naves no tripuladas que emitían señales fantasma. Antes de que las fuerzas de la Unión pudieran recuperarse, la verdadera armada humana saltó justo detrás de ellos. En menos de una hora, toda la flota defensora quedó reducida a metal a la deriva. La mitad ni siquiera tuvo oportunidad de disparar un solo tiro. No hubo sobrevivientes. Para entonces, la Unión estaba sangrando. No solo en recursos, sino en fe. Mundos comenzaron a cuestionar su lealtad. Estallaron protestas en planetas antes fieles. Los ciudadanos exigían saber por qué estaban en guerra contra una especie que les había advertido, que les había suplicado que los dejaran en paz. Pero ya era tarde. La humanidad ya no ofrecía paz. Esto no era negociación. No era compromiso. Esto era castigo. Y en el centro de todo estaba esa misma nave minera. Esa fea nave fantasma reconstruida que una vez vio arder una colonia. Se había convertido en el símbolo de la venganza. Nunca habló de nuevo. Nunca disparó el primer tiro. Pero siempre estaba ahí, vigilando, acechando. Incluso los comandantes de la Unión empezaron a llamarla el testigo. Lo que más aterraba era el silencio. Los humanos no daban discursos. No ofrecían términos. No respondían a señales. Se movían como una fuerza de la naturaleza, sin más interés en hablar que un tsunami. Y en el fondo, todos en la galaxia comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Qué más había estado escondiendo la Tierra? Porque si estas armas, estas naves, esta furia eran solo el comienzo. ¿Qué venía después? La Unión Galáctica siempre se enorgulleció de su estabilidad. Cientos de especies bajo una sola bandera, cada una con su lugar en una jerarquía cuidadosamente ordenada. Las decisiones eran lentas, sí, pero seguras, consensuadas y aplicadas. El sistema no era perfecto, pero había durado más de 3000 años. Ahora, esa base se estaba resquebrajando. Mundos que antes se inclinaban sin cuestionar ahora dudaban de todo. Los sistemas comerciales estaban en caos. Los protocolos de seguridad, desactualizados. Las defensas fronterizas, obsoletas. Sectores enteros habían quedado en silencio. Algunos planetas dejaron de responder a las órdenes centrales por completo. Otros fingían que nada pasaba, esperando que la tormenta se calmara si simplemente callaban. Pero nada podía silenciar lo que los humanos habían despertado.
En el núcleo de los sistemas de la Unión, el pánico se había instalado en los huesos de sus líderes. Cada general, cada ministro, cada alto funcionario tenía la misma mirada, incredulidad teñida de miedo. Se habían preparado para rebeliones, crisis de recursos, incluso amenazas interdimensionales surgidas de grietas de antiguas guerras. Pero no para esto. No para la Tierra. Nadie había anticipado esta precisión, esta ira convertida en estrategia, esta ausencia total de misericordia. La humanidad no buscaba territorio. No conquistaba planetas ni instalaba gobiernos. No quería negociar su lugar en el orden galáctico. Querían quemarlo todo. Un consejero principal de la Unión, un viejo diplomático Turnachi con 1000 años de servicio, golpeó la mesa con sus tentáculos y exclamó: «Ustedes, tontos, crearon esta guerra con su arrogancia, y ahora les piden que los perdonemos». El perdón no llegaría. Los reportes llegaban desde las regiones medias, depósitos de armas de la Unión destruidos desde dentro. Sin daños en las ciudades cercanas. Laboratorios de bioingeniería atacados y esterilizados con precisión quirúrgica. Redes de vigilancia orbital eliminadas y reemplazadas por satélites humanos que transmitían una única frase en letras grandes y ásperas. Esto no es guerra. Esto es justicia. Pero lo peor vino desde dentro. El arma más poderosa de la humanidad no era un superláser ni una flota fantasma. Eran ideas. Ideas contagiosas y poderosas. Y ahora esas ideas estaban infectando la galaxia. En la luna rica en minerales Cartus, los trabajadores nativos se negaron a presentarse a las refinerías administradas por la Unión. Durante siglos habían vivido como sirvientes bajo contratos de productividad. Generaciones pagaron su libertad con trabajo interminable. Siempre lo aceptaron como tradición. Pero los humanos saquearon sus redes y les enviaron una simple transmisión. Un discurso antiguo, pronunciado por un rebelde terrestre muerto hacía mucho. No son propiedad. No son herramientas. Son personas. Tomen su libertad. No solo dejaron las minas. Las quemaron hasta los cimientos. Pronto, otras especies siguieron su ejemplo. Susurros se expandieron en mercados, templos, centros de datos. Los humanos se levantaron contra la Unión. ¿Y por qué no nosotros? Si la raza más impredecible y volátil de la galaxia podía sacudir el sistema, ¿qué nos detendría? La fuerza y el orden de la Unión se habían convertido en su mayor debilidad. Mientras la Unión sostenía interminables reuniones y emitía declaraciones de paciencia estratégica, los humanos seguían moviéndose más rápido, más agudos. Cada vez que la Unión creía haber trazado la trayectoria de la flota, los humanos cambiaban de rumbo. Era como si estuvieran en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Porque así era. La Tierra había aprendido una lección dolorosa tras Nueva Alejandría. Nunca pelees al enemigo en sus términos. Nunca les des tiempo. Nunca les permitas dictar el campo de batalla. Por eso construyeron flotas sombra dirigidas por inteligencia artificial, armadas con neuronas aceleradas que se movían más rápido que el pensamiento de la Unión. Crearon relés en el espacio profundo impulsados por tecnología de energía oscura que el resto de la galaxia ni siquiera había teorizado. Desplegaron infantería de salto pulsado capaz de infiltrar tropas detrás de las líneas enemigas antes de que los sensores siquiera registraran la brecha. Y lo peor de todo es que aún no habían usado todo su poder. La Unión lo sabía, y eso los aterraba. Una transmisión clasificada filtrada desde la Dirección Científica de la Unión reveló los resultados de un análisis desesperado. El progreso tecnológico de la Tierra había divergido de la curva estándar de desarrollo hace mucho tiempo. Sus innovaciones ocultas habían entrado en física prohibida. Cosas enterradas por las civilizaciones más antiguas de la Unión por ser demasiado peligrosas. Y ahora la Tierra las estaba recuperando. La galaxia comenzó a entender. La humanidad no solo había escondido armas. Había escondido conocimiento, enterrado y cerrado bajo llave. No por miedo a que otros lo encontraran, sino por miedo a lo que podrían hacer con ello. Esa moderación se había ido. Ahora, circulaban rumores sobre un proyecto humano llamado Némesis. Algo que ni siquiera los demás capitanes humanos querían mencionar abiertamente. Supuestamente una nave única,
diferente a cualquier otra. Algunos creían que estaba impulsada por un agujero negro capturado. Otros decían que podía borrar el tiempo en un campo localizado, creando fracturas en causa y efecto. Pero nadie lo sabía con certeza. Lo que era seguro era esto. La Tierra ni siquiera había parpadeado aún. Solo estaba mostrando músculo. Lo único que la contenía era su propio sentido del control. ¿Pero por cuánto tiempo más? La desesperación de la Unión alcanzó su punto máximo cuando convocaron a los Arcan. Una especie recluida, mitad mito, considerada el último poder verdaderamente antiguo en la galaxia. No habían intervenido en asuntos galácticos durante milenios. Nadie sabía siquiera cómo eran. Vivían más allá del espacio conocido, tras las zonas de cuarentena. Pero la Unión suplicó ayuda. Los Arcan enviaron un emisario. Llegó en una nave más grande que una luna, moviéndose en silencio en órbita sobre el mundo central de la Unión. Su llegada dejó ciegos a todos los sensores. Las comunicaciones fallaron en 5 sistemas. Cuando finalmente habló, su voz resonó en las mentes de todos los seres sintientes conectados a la frecuencia de la Unión. Les advertimos que no provocaran a los hijos de la Tierra. Un silencio siguió, ensordecedor, helador. Los Arcan continuaron. No son primitivos. No están perdidos. Son ira refinada por la moderación. Ustedes despertaron algo que hasta nosotros temimos. Y luego desaparecieron. Sin apoyo, sin promesas, sin armas. El mensaje fue claro. Están solos. La Unión se derrumbó en caos tras eso. Miembros del Consejo renunciaron o huyeron. Altos almirantes fueron encontrados muertos, algunos por suicidio, otros asesinados por facciones internas buscando chivos expiatorios. Sistemas comenzaron a separarse en silencio, ofreciendo canales secretos a la Tierra a cambio de clemencia. Pero la Tierra no escuchaba. No negociaba. No aceptaba disculpas. Seguía observando, juzgando, decidiendo cuánto más aguantarían. Porque enterrado profundamente en el mando bélico de la Tierra, bajo capas de cifrado, en un lugar al que ni siquiera la mayoría de sus propios comandantes podían acceder, estaba el último protocolo. Uno que aún no se había activado. Un protocolo que simplemente decía: quemar todo. Y si eso alguna vez sucediera, no quedaría galaxia que advertir. El mundo trono de la Unión, Aurelus Prime, nunca había sido tocado por la guerra. Era una joya en el corazón de la galaxia, un planeta de luz, diplomacia y mitos. Las vías aéreas se extendían entre ciudades hechas de cristal y piedra pulida. El clima estaba diseñado a la perfección. Aquí se escribían las leyes de la Unión, se firmaban tratados y se disfrazaban ejecuciones con decoro. Este era el lugar donde la galaxia creía que el orden era inviolable. Y sin embargo, en algún lugar entre las torres reflectantes y los jardines dorados, la gente empezaba a sentirlo. Una presencia, una presión, el peso de algo que venía y no pertenecía. No sonaron alarmas. No entraron naves. Pero la gente despertaba de pesadillas que no podían explicar. Los científicos del sueño registraron un aumento en la actividad cerebral vinculada al miedo primal. Un miedo no basado en un peligro presente, sino en algo que se acercaba, como si el aire mismo susurrara. Ellos vienen. En la gran sala del Senado, los pocos miembros restantes del Consejo se sentaban alrededor de una mesa diseñada para cientos. Las sillas vacías se extendían como lápidas. La mitad de los líderes de la galaxia había caído en silencio. Algunos se daban por muertos. Otros habían desertado. El resto simplemente desapareció. El canciller de la Unión, un envejecido abosi de piel grisácea que una vez se jactó de que los humanos nunca evolucionarían más allá de sus palos y piedras, ahora estaba con los ojos vacíos, mirando una pantalla que parpadeaba con informes entrantes. Ya no había dudas. La flota humana se había dirigido hacia Orales. No fue un giro repentino. Fue lento, deliberado, como si la Tierra quisiera que todos los ojos de la galaxia miraran. Sus naves brotaron desde los sistemas exteriores como nubes de tormenta, trazando un amplio camino circular hacia el interior. Atacaron repetidores de comunicaciones, estaciones eléctricas, nodos de inteligencia, no para destruirlos,
sino para dejar ciega a la Unión mientras avanzaban. Sin una sola transmisión, sin una voz, solo movimiento. Y en la punta de la flota, como siempre, estaba el testigo, la nave minera renacida en venganza. Una nave que había visto caer Nueva Alejandría y ahora flotaba como un fantasma portando juicio. Incluso la inteligencia de la Unión admitía que la nave no tenía nombre, solo propósito. Oralis comenzó los protocolos de evacuación en silencio. Funcionarios de alto rango se apiñaron en lanzaderas hacia estaciones ocultas. Los ricos y conectados inundaron las embajadas, exigiendo asilo en cualquier planeta neutral que aún tuviera el valor de responder. Pero nadie respondió. La galaxia observaba, temerosa de intervenir. Porque todos sabían que si la Tierra llegaba a Oralis, la ilusión de orden en la galaxia finalmente se rompería. Pero incluso mientras los humanos avanzaban, la Tierra permanecía extrañamente silenciosa. Sin desfiles, sin celebraciones de victoria, sin propaganda estatal. Solo una especie entera enfocada, sin pestañear, en un único resultado. Durante décadas, la humanidad había sido la excepción, objeto de burla por su volatilidad emocional y su historia violenta. Pero ahora sus emociones se habían convertido en un arma, su dolor, en precisión. Y muy profundo bajo la superficie de su propio mundo, algo se despertaba. En una cámara enterrada a 10 kilómetros bajo la corteza congelada de la Antártida, sellada tras bóvedas que no se abrían desde antes del ascenso de la Unión, una máquina cobró vida. Su núcleo no estaba hecho de metal, sino de materia cuántica tejida, viva, consciente, olvidada incluso por la mayoría de los propios comandantes humanos. Su nombre era Solace. Lógica estratégica para supervisar aniquilación y ejecución de contención. Una máquina construida no para combatir enemigos, sino para juzgarlos, para decidir si la supervivencia justificaba la exterminación. Creada durante la era más oscura de la Tierra, cuando los dioses ya dominaron continentes y la humanidad luchó contra sus propias creaciones casi hasta la extinción. Solace tenía un único propósito: despertar solo cuando no quedara otra opción. No había hablado en siglos. Pero ahora abrió sus ojos digitales y susurró para sí misma. Juicio requerido. Anulación ética liberada. En toda la Tierra, los sistemas se sincronizaron, las redes orbitales ocultas giraron. Los servidores cuánticos conectados a través de zonas horarias. Solace escaneó la galaxia en milisegundos, mapeando cada nave, cada planeta, cada amenaza potencial. Y luego comenzó a crear un plan de contingencia final. No por ira, ni venganza, sino por lógica. Mientras tanto, en Aurelis, los últimos generales de la Unión intentaban organizar una defensa. Reclutaban jóvenes que apenas sabían usar un uniforme. Desplegaban cruceros envejecidos con escudos obsoletos. Trataban de negociar con piratas, mercenarios, cualquiera dispuesto a luchar contra la Tierra. Pero nadie quería pelear. Nadie quería ser el próximo Benix, o peor, ser olvidado por completo. La desesperación se volvió locura. Un consejero propuso detonar un sol cerca de la ruta de la flota. Otro quiso liberar bioplagas robadas de especies extintas. El canciller los detuvo a todos, por poco. Nos enfrentamos a humanos, raspó, no a monstruos. Pero nadie en la sala creía eso ya. Porque la Tierra se había convertido en algo más. Cuando la flota finalmente llegó al perímetro de Oralis, cada sensor parpadeó y murió, no por daño, sino por diseño. Los humanos transmitieron una onda pulsante que sobrecargó frecuencias específicas, comunicaciones médicas, balizas de escape, todo lo necesario para una retirada. La Unión aún no había disparado. Esperaban. Rezaban. Entonces el testigo transmitió. Su voz ni siquiera era humana. Era una armonía fría, sintética. Una voz reconstruida por una IA desmantelada hace tiempo. Y solo dijo esto. No buscamos rendición. Buscamos reconocimiento. Ustedes hicieron esto. Convirtieron Nueva Alejandría en una tumba. Ahora ustedes estarán en una. De repente, desde las profundidades de las líneas de formación de la Tierra, se desplegó Némesis. No era una nave, sino un fenómeno. No llegó de manera convencional.
Se manifestó como una ondulación que doblaba las estrellas. La realidad se plegaba como tela. En su centro había un vacío con forma de cuchilla, enmarcado por energía parpadeante, envuelto en leyes físicas que no pertenecían a este universo. Los sensores de la flota de la Unión fallaron solo al intentar rastrearla. Lo que emergió no era una nave, ni un arma, sino una presencia. Incluso los comandantes humanos le daban distancia. Némesis se deslizaba por las estrellas en absoluto silencio. Su casco brillaba con patrones que ningún ojo podía sostener. Y detrás de ella no seguía nada. Una ausencia absoluta de luz y datos, un corredor oscuro tallado en el espacio. Se acercó a Aurelius sin acelerar ni girar, simplemente flotando como si fuera atraída por una gravedad ancestral de propósito. La flota de la Unión disparó todo lo que tenía: láseres, disruptores, cargas de fusión, minas cuánticas. Nada acertó. O las armas pasaban a través de ella o simplemente no existían. Una a una, las naves de la Unión parpadearon y desaparecieron. No en explosiones, sino en borrados, como si nunca hubieran nacido. Registros eliminados, memorias alteradas, oficiales en el puente un momento, desapareciendo al siguiente. En la superficie de Arales, el canciller se paró en el balcón del Senado y observó el cielo volverse negro. Cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. Esto es lo que creamos, susurró. Y lo recuerda. En ese momento, Némesis se detuvo. Todo se congeló. Y luego nada. No hubo destrucción, ni fuego, solo un silencio largo hasta que el testigo habló una vez más. La tierra recuerda el dolor. La tierra no olvida, pero la tierra aún elige. Y la flota se alejó así, sin más. No aterrizaron. No ocuparon. No esclavizaron. Se fueron. Porque la venganza ya no era la misión. Era una demostración, un mensaje. La galaxia nunca volvería a confundir el silencio con debilidad. Nunca más asumiría que porque la humanidad no luchaba, no podía ganar. Orales fue perdonada. Pero marcada. Las cicatrices eran invisibles, pero eternas. Una lección grabada en el alma de la galaxia. La Tierra los había advertido. La Tierra se contenía. Pero nunca más. Las estrellas nunca se habían sentido tan silenciosas. Después de que la flota de la Tierra se alejó de Orales Prime, la galaxia esperó algo peor. Algunos esperaban una segunda ola, un protocolo de aniquilación, una ejecución retrasada. Otros creían que la humanidad estaba probando un arma psicológica, ofreciendo clemencia para que la culpa hiciera colapsar a la Unión desde dentro. Pero no llegaron más naves ni señales. La Tierra había dejado claro su punto. La flota se dispersó como niebla, desapareciendo en el espacio profundo. Némesis se desvaneció en pozos gravitacionales subdimensionales. Su presencia fue borrada como si nunca hubiera existido. El testigo, esa vieja nave minera convertida en símbolo de juicio, desapareció al final, dejando solo estática y un rastro silencioso de satélites caídos. Y luego, silencio. Pero no era paz. Era duelo, confusión, humillación y algo mucho más peligroso: inspiración. Porque en toda la galaxia, la gente había visto. Habían visto a la Tierra elevarse de la burla al mito. En menos de una generación, habían visto a la Unión, un imperio tan vasto y rígido que parecía eterno, caer de rodillas sin una sola invasión terrestre. Y ahora hacían preguntas que nadie quería responder. En el mundo que antes fue leal, Hirax, jóvenes ingenieros volvieron a ver todas las transmisiones interceptadas de la represalia de la Tierra. No veían monstruos. Veían estrategia, precisión, un poder disciplinado, no caótico. En foros secretos y redes encriptadas compartían videos de los ataques orbitales en Benim, la destrucción de la flota emboscada Ilcaris, el enfrentamiento en Orales. No hablaban de miedo. Hablaban de despertar. En la luna prisión Kal-Surot, donde generaciones de mineros habían sido usados para extraer minerales raros bajo sistemas de bioingeniería, comenzó un levantamiento. No con armas, sino con un nombre. Un prisionero talló una sola palabra en las paredes del corredor, profundo en la aleación, con un cortador láser recuperado. Humano. Los guardias se rieron.
No entendían. No debían. Los prisioneros sí. Porque humano ya no significaba una especie. Significaba desafío, control, la capacidad de convertir la moderación en juicio. El movimiento se extendió como incendio por colonias olvidadas, estaciones remotas, sectores marginales, lugares que la Unión había ignorado por mucho tiempo. La Unión había pasado siglos etiquetando a la Tierra como una raza salvaje, indómita, violenta e inestable. Pero ahora esa historia se desmoronaba. Porque la violencia con propósito se había convertido en algo sagrado. En los centros financieros del cinturón del Ursinis, los economistas advertían que el silencio de la Tierra era más desestabilizador que una guerra abierta. Las monedas vinculadas a tratados de la Unión comenzaron a colapsar. El comercio se detuvo, no por falta de suministros, sino por miedo. Miedo a que la Tierra estuviera observando, juzgando, esperando. Nadie quería ser la próxima Nueva Alejandría. El mando de la Unión se apresuró a emitir decretos, revisar propaganda y reavivar la lealtad a través de medios estatales. Pero nada surtió efecto, porque cada niño ahora conocía la historia del testigo. Cada comerciante sabía el nombre de Némesis. Cada célula rebelde en cada sector, desde las profundidades de Sarniz hasta la línea plateada, tenía una copia de la transmisión terrestre que decía simplemente: no somos lo que creen. Nunca lo fuimos. Un nuevo movimiento comenzó a tomar forma. No tenía líderes, ni capital, ni jerarquía formal. Pero tenía símbolos. Grafitis en forma de los antiguos continentes terrestres. Un carguero agrietado dibujado con tinta negra. Una figura sin rostro pintada en plantillas rojas, de pie sobre un mapa de guerra de la Unión con una sola palabra: basta. Se llamaban los hijos del silencio, aunque muchos no eran hijos y ninguno era humano. Su lema se tomó directamente de la primera transmisión terrestre tras Nueva Alejandría. Nos conteníamos. Ustedes confundieron eso con paz. Los hijos del silencio no pedían liberación. La tomaban. Comenzaron a desmontar las torres de vigilancia de la Unión, a exponer prisiones secretas, a asesinar gobernadores corruptos. Sus acciones no eran aleatorias. Reflejaban la estrategia de la Tierra. Atacar solo lo que importaba. Dejar intacto todo lo demás. Dejar que el objetivo se pudriera desde dentro. ¿Y qué asustaba más a la Unión? Que la Tierra nunca respondía. Nunca los reconocía. Como si no tuviera interés en liderar revoluciones. Como si la humanidad hubiera dado la lección y ahora solo esperara a ver quién la entendía. Algunos creían que la Tierra observaba esas rebeliones con fría calculadora, midiendo las consecuencias de su mensaje. Otros susurraban una idea más oscura: que la Tierra había planeado todo desde el principio. Que sabía que la galaxia estaba lista para una purga y solo había encendido la primera chispa. La Unión intentó contraatacar. Desplegó unidades de operaciones negras para infiltrar y destruir a los hijos del silencio. Pero el movimiento no era centralizado. No había cabezas que cortar. Solo creyentes. En Telner 3, una rebelde capturada fue interrogada durante días. Se negó a hablar hasta que al final el interrogador le preguntó por qué ella, una no humana, se había comprometido con una causa iniciada por la Tierra. Su respuesta fue simple: porque cuando la Tierra se rompió, ellos se levantaron. Cuando la Unión golpeó su corazón, no suplicaron. Se levantaron. Y ahora, yo me levanto. Luego mordió una cápsula oculta en su mejilla. Quemador de nervios puro. Muerta antes de tocar el suelo. En otros pasillos silenciosos de la División de Investigación Profunda de la Unión, algo más se agitaba. Pánico. Porque habían comenzado a estudiar en secreto los datos bélicos de la Tierra. No solo lo que habían hecho, sino lo que no habían hecho. Resultó que Némesis no era el arma más poderosa de la Tierra. Ni siquiera estaba cerca. Era uno de varios instrumentos clasificados como amenaza de nivel 5 y marcado en documentos humanos como disuasión estratégica, no sistemas de respuesta inicial. Eso significaba que la Tierra nunca había usado su arsenal completo. Lo que habían visto, lo que la galaxia había contemplado con asombro, era solo la fase 2. La fase 3 y las siguientes. Esos datos estaban censurados incluso en los archivos militares de la Tierra,
pero fragmentos filtrados sugerían tecnologías que la Unión había prohibido hace 10.000 años. Armas de transferencia de alma, desplazamiento de conciencia, descomposición controlada de entropía, quizá lo peor de todo, algo marcado solo como Gatesong. Nadie sabía que era Gatesong, solo que cada vez que se mencionaba seguía la frase: no despertar a menos que la extinción sea segura. Esta revelación aterrorizó incluso a los nuevos seguidores de la Tierra. Porque si los humanos apenas habían usado una fracción de su arsenal, si podían destruir flotas de la Unión sin siquiera activar su movimiento final, la pregunta no era cuán fuertes eran, sino por qué aún se contenían. En una cámara secreta en la antigua luna diplomática de Triax, un asesor humano, un voluntario de la Tierra colocado entre antiguos aliados para mantener comunicación, fue preguntado exactamente eso. Un exalmirante de la Unión, ahora desertor, exigió respuestas. ¿Por qué no nos terminaron?, dijo, temblando. Tuviste la oportunidad. Orales podría haber sido cenizas. Podrías habernos borrado. El humano lo miró en silencio, sin ira, sin triunfo, y respondió: porque la venganza no era la lección. Queríamos que supieran la moderación, que la sintieran, que vivieran bajo la sombra de lo que nos hicieron. El almirante quedó en silencio, atónito. Y el humano añadió en voz baja: además, la Tierra tiene una promesa final, una que nunca rompimos. No empezamos guerras. Las terminamos. La desesperación convierte a los reyes en jugadores, y la Unión Galáctica, alguna vez un imperio construido sobre procedimientos y cautela, había perdido hacía mucho su piel de razón. En los archivos ocultos de Zerun Zero, una luna despojada de vida hace milenios, yacía el último arma que la Unión juró no usar jamás. No porque fuera demasiado peligrosa, sino porque incluso quienes la crearon no tenían idea de cómo funcionaba realmente. Su nombre era Borexus. Una entidad antigua, un constructo más viejo que la Unión, posiblemente más antiguo que la historia escrita galáctica. No era una máquina, ni un dios, ni consciente en el sentido tradicional. Borexus fue encontrado enterrado en las ruinas negras de un sistema estelar muerto mucho antes de que la Tierra siquiera inventara el fuego. No lo construyeron. No lo entendían. Solo lo alimentaban. Encerrado en estasis cuántica, Borexus estaba sellado con docenas de campos de contención, cada uno más complejo que el anterior. Un enigma viviente protegido por una generación de monjes sintéticos diseñados para responder solo a una pregunta: ¿qué haces cuando no puedes ganar? Y ahora la Unión susurraba la misma pregunta. Así que rompieron los sellos. Los monjes resistieron, suplicaron, se autoinmolaron. Algunos rogaron a las estrellas que los perdonaran. Otros simplemente lloraron. Pero la decisión ya estaba tomada. Borexus despertó lentamente. Las luces alrededor de Zerun Zero se atenuaron, no porque se agotara la energía, sino porque la realidad parecía doblarse, como la luz que no sabe a dónde ir. La entidad no emergió con trueno ni rugido. Simplemente estuvo ahí, de repente, brillando como aceite suspendido en un vacío. No tenía rostro, ni extremidades, solo una forma, una anomalía. Se posó en silencio sobre la luna, observando al último triunviro sobreviviente de la Unión, un ser cristalino llamado Kalarine, que transmitía su primer mandato. Ataca a la Tierra. Borexus no respondió. Luego Kalar cometió el error fatal de usar terminología humana. Elimina la amenaza, dijo. Elimina a la especie. Entonces la entidad se movió. Pero no hacia la Tierra. Se movió a través de la flota de la Unión. Naves que habían orbitado Zerun Zero parpadearon, temblaron como bajo el agua. Luego se congelaron en medio del movimiento. Motores enteros colapsaron hacia adentro. Las tripulaciones gritaron en un eco dimensional superpuesto. No hubo explosiones, solo reorganización. La mitad de un acorazado fue encontrada plegada como papel. Una nave exploradora se implosionó en geometría perfecta. 17 naves desaparecieron. Sin aviso, sin sistema de puntería, solo ejecución. El triunviro gritó: «Somos sus amos. Los liberamos». Borexus no respondió. Simplemente se posó y esta vez giró hacia la Tierra.
De vuelta en la Tierra, profundo bajo la corteza donde Solace vigilaba las estrellas mediante ondas gravitacionales, las alarmas sonaron. No eran alertas rojas ni sirenas de guerra. Era algo distinto, algo más antiguo. Solace tenía protocolos para cada evento conocido: invasiones planetarias, rupturas dimensionales, estados de IA fuera de control. Pero lo que parpadeó ahora no coincidía con ningún archivo actual. Era un código de amenaza extinto escrito hace más de 60.000 años, de una era en la que la Tierra apenas sobrevivía a sus propios dolores de parto. Una época de fracturas interdimensionales. Cuando constructos antiguos entraron a su universo y forzaron a la humanidad a crear armas tan prohibidas que las enterraron en la propia realidad. Borexus era uno de ellos. No por nombre, pero sí por huella. Solace lo escaneó una y otra vez. Patrón de resultado 91%. Anomalía clase entidad origen nivel existencial. Una pausa. Entonces Solace hizo algo que nunca antes había hecho. Pidió permiso a la humanidad. ¿Activo Gatesón? Por horas, nada. Hasta que el liderazgo mundial humano, los pocos sobrevivientes, los pocos de confianza, se reunieron en la fortaleza central, una cámara tallada en los restos del monte Arabus, protegida por capas de escudos metafísicos y gravitacionales. No quedaban políticos, solo estrategas, historiadores, guerreros y aquellos que habían visto lo que Borexus había hecho antes. Se emitió un voto. En silencio, sin aplausos, sin ceremonias. La respuesta fue: todavía no. Porque la humanidad no solo observaba a Borexus. Lo estudiaba. Los arreglos científicos oscuros de la Tierra enfocaron toda su tecnología restante en la anomalía. No se apresuraron a disparar. No enviaron naves. Hicieron algo aterrador en cambio. Escucharon. Y lo que encontraron no fue lo que nadie esperaba. Borexus no era un arma. No completamente. Era un eco. Un remanente de una época en la que la guerra no se luchaba por control, sino para remodelar la existencia. No seguía órdenes. Seguía influencias. Respondía no a mandatos, sino a lenguaje, intención, resonancia. Y la Unión le dio una instrucción: eliminar la amenaza. Pero para un ser como Borexus, ¿quién era la verdadera amenaza? Para entonces, los hijos del silencio habían crecido. Ya no eran solo rebeldes o radicales. Se habían convertido en un sistema de creencias, una galaxia fracturada buscando nuevos anclajes y encontrándolos en la fría sabiduría de la Tierra. Pero ellos también lo sentían. En más de 200 planetas, civiles caían de rodillas cuando las estrellas se oscurecían. No porque Borexus atacara, sino porque soñaban con ello. La anomalía infectaba pensamientos, sueños, miedos, recuerdos de cosas que nunca ocurrieron, pero que podrían. En la ciudad submarina de Belrón, los niños gritaban mientras dibujaban imágenes de galaxias retorcidas. En la luna selvática Coral 5, los pájaros dejaron de cantar en el momento en que Borexus pasó por el borde del sistema. Y la Tierra permaneció inmóvil. Hasta que el testigo regresó. Invisible desde el evento de Orales, la nave minera que comenzó todo ahora surcaba el espacio de nuevo, sola, sin escolta, sin armas desplegadas. Se acercó a Borexus con un ángulo lento, como un sacerdote entrando en las ruinas de un dios. La galaxia observaba. Sin ataque, sin comunicación, solo proximidad. Y luego una señal, simple, de una sola palabra, del testigo a Borexus. Elección. La anomalía detuvo su movimiento. Durante 5 minutos, nada en la galaxia cambió. Entonces Borexus respondió. No con lenguaje ni fuerza, sino con sumisión. Se atenuó. Las estrellas a su alrededor comenzaron a volver a la alineación normal. Los canales de datos se reanudaron. Las frecuencias se limpiaron. Y entonces, Borexus se deslizó hacia el vacío. No derrotado, ni destruido, sino descartado. La humanidad no había vencido al último arma de la era antigua. La había entendido. La Unión se derrumbó 2 días después. Orales vació su senado. El canciller renunció y se exilió voluntariamente. Decenas de mundos declararon neutralidad. Otros juraron lealtad a la Tierra, no por la fuerza,
sino por elección. Y la Tierra habló una vez. Una última transmisión. Esta vez con voz humana. Sin software de traducción, sin armónicos sintéticos. Solo una voz cansada, rasposa, que pudo ser de un soldado, un científico o un padre que había enterrado a demasiados hijos. No queríamos la guerra. Ustedes la trajeron. No queríamos enseñar así. Nos obligaron. Esta es su segunda oportunidad. No habrá una tercera. Y luego la Tierra desconectó. Todos los canales, todas las frecuencias. Se apagaron. No en retirada, sino en resolución. Porque la Tierra había mostrado a la galaxia que eran. No monstruos. No salvadores. No conquistadores. Humanos. La paz llegó sin tratado. No hubo firmas formales, ni ceremonias grandiosas, ni declaraciones transmitidas por las estrellas. La guerra no terminó porque se alcanzó un acuerdo. Terminó porque la Tierra dejó de luchar. Porque ya no necesitaban pelear. Y la galaxia entendió el mensaje. Se había dicho suficiente. La Tierra desapareció de nuevo. De la manera que solo una especie que domina la guerra y teme su propio poder puede hacerlo. Las flotas se desvanecieron en túneles profundos del espacio. Némesis nunca se volvió a ver. Solace quedó en silencio. Y el testigo, esa vieja nave oxidada convertida en símbolo de juicio, quedó en órbita baja sobre la Tierra y nunca más se movió. Se convirtió en un monumento, una advertencia y una lápida. Pero el silencio no es lo mismo que la paz. Solo da espacio para nuevos tipos de ruido. En toda la galaxia, el polvo aún no se había asentado, pero el mapa ya estaba cambiando. La Unión había desaparecido. No oficialmente. Seguía intentando funcionar, mantenía papeles, estructuras, la apariencia de liderazgo. Pero era un cadáver manejado por administradores asustados y gobernadores aislados que sabían que vivían de tiempo prestado. Lo que la reemplazó fue algo mucho más impredecible. La Tierra no impuso un nuevo orden. No ofreció un sistema para gobernar las cenizas. Pero no necesitaba hacerlo. Otros lo hicieron por ellos. En más de 80 mundos, coaliciones rebeldes tomaron el poder bajo banderas inspiradas en los colores de la Tierra. Algunos llevaban las banderas de la Tierra. Otros crearon las suyas propias. Pero todos compartían una frase en sus cartas fundacionales. No nos arrodillamos. No eran humanos. Muchos nunca habían visto a un humano en persona. Pero el mensaje se había filtrado. La idea había echado raíces. Que la moderación es fuerza. Que el silencio puede ser poder. Y que el verdadero miedo no viene de la brutalidad, sino de la precisión. Construyeron lo que llamaron el Acuerdo Exterior. Una confederación laxa de planetas, colonias, flotas rebeldes y estaciones que ahora se comprometían con una doctrina forjada no en leyes, sino en un trauma compartido. La doctrina no tenía ejército, ni sistema tributario, ni gobernante supremo. Pero tenía una regla. Nadie nos gobernará otra vez. La Tierra fue nombrada observadora honoraria. No asistían a las reuniones. No enviaban diplomáticos. Ni siquiera respondían. Y eso bastaba. Pero la paz verdadera raramente sobrevive a quienes extrañan el caos. De los huesos moribundos de la Unión, algo se estaba pudriendo. Una red en las sombras. Sobrevivientes del alto mando, oficiales rebeldes, dinastías adineradas, familias élites que habían perdido poder, orgullo y fortuna. Se llamaban a sí mismos el Cuerpo de Reclamación. Al principio, eran silenciosos, cautelosos. Creían que la Tierra había ganado porque la Unión se había vuelto demasiado blanda, demasiado diplomática. No querían reconstruir la Unión. Querían venganza. Y creían haber encontrado la manera de conseguirla. Enterrado en archivos que la Unión había mantenido sellados durante eones, archivos que ni la Tierra había descubierto, había algo antiguo, algo rechazado, no porque fuera débil, sino porque era inestable. El proyecto Airbud. No era un arma. No exactamente. Era un programa de herencia genética iniciado mucho antes de que la Unión surgiera. Un proyecto diseñado por los primeros arquitectos de la civilización. Seres tan antiguos que sus nombres solo estaban grabados en ruinas.
Habían teorizado que las especies podían ser moldeadas, condicionadas genéticamente para cumplir roles específicos en la gobernanza galáctica. Soldados que no necesitaran órdenes. Gobernadores incapaces de sentir codicia. Científicos que solo buscaran la verdad. Había fracasado. O eso creían. El cuerpo de reclamación no intentó reiniciar todo el proyecto. Eso tomaría siglos. Solo despertaron a uno de los prototipos, con el nombre en clave Acaris 7. Un ser diseñado para el mando, para la manipulación. Una mente afilada como un cuchillo, con recuerdos artificiales y sistemas de creencias incorporados. Una personalidad creada no para liderar con violencia, sino con ideología capaz de romper una sociedad desde dentro. Acaris 7 no era grande, ni blindado, ni físicamente imponente, pero podía hablar. Y cuando hablaba, la gente creía. Comenzó en un mundo minero llamado Istrix B, donde ciudadanos desilusionados se reunían alrededor de transmisiones del acuerdo exterior. Acaris apareció sin nombre, sin rango, solo con preguntas. ¿Por qué adoramos a una especie que desapareció? No atacó a la Tierra. Todavía no. Cuestionó el silencio de la Tierra. ¿Temen lo que empezaron o saben que ustedes se destruirán en su nombre? Preguntó si el acuerdo era un escudo o una correa. La gente escuchaba porque, a diferencia de los hijos del silencio, que tenían fe, Acaris ofrecía duda. Y la duda se propaga más rápido que la verdad. En meses, 3 colonias del acuerdo cayeron en disturbios. Protestas, levantamientos, no contra el acuerdo, sino contra la idea del juicio de la Tierra. La gente no quería gobernantes. Querían respuestas. Y la Tierra no les dio ninguna. Acaris se convirtió en la respuesta. Su influencia creció como un virus. Nunca levantó un ejército. No lo necesitaba. El cuerpo de reclamación actuaba silenciosamente bajo él, manipulando flujos de datos, sembrando pruebas, falsificando atrocidades de origen terrestre. Forjaron una narrativa. La Tierra había planeado todo. El colapso de la Unión, la subida del acuerdo, el silencio posterior. Todo era un plan para dominar. Y en el vacío del silencio de la Tierra, su voz creció hasta que finalmente la Tierra respondió. No con una flota, ni con Némesis, ni con un arma, sino con un mensaje. En todas las pantallas, en todas las señales de transmisión, en todas las frecuencias abiertas, se reprodujo un video simple, granuloso, antiguo, humano. Un hombre sentado en una caja en lo que parecía una habitación quemada, aire polvoriento, luces parpadeantes. Parecía cansado, desgastado, tal vez un soldado, tal vez un campesino. No dijo nada durante 10 segundos. Luego se inclinó hacia adelante y habló. No vinimos a gobernar. Vinimos a que nos dejaran en paz. Nos arrastraron a su orden. Destruyeron nuestra colonia. Y cuando nos levantamos, nos llamaron monstruos. No queremos un trono. No queremos seguidores. Queremos nunca tener que hacerlo de nuevo. Pero si nos obligan otra vez, no nos contendremos en absoluto. Luego la pantalla se puso negra. Eso fue todo. Sin amenazas, sin lista de demandas, solo una elección. Pero Acaris 7 sonrió al verlo porque sabía lo que los humanos no sabían. Sabía lo que venía después. No guerra. Ferrota porque la Tierra había enseñado a la galaxia fuerza. Pero la fuerza sin guía se convierte en miedo. Y el miedo en ira, en culpa, en manipulación. Y en las sombras de la propia leyenda de la Tierra, algo se estaba moviendo que ni la Tierra podría silenciar. La galaxia ya no era la misma. No porque la Tierra la hubiera conquistado. No porque la Tierra la hubiera quemado. Sino porque la Tierra se la había mostrado. La Unión había desaparecido. El acuerdo exterior no tenía bandera. El cuerpo de reclamación operaba desde las sombras. Pero sobre todo, cada planeta, cada poder, cada creencia estaba bajo una verdad ineludible. La Tierra había ganado. Y nadie sabía qué querían hacer con eso. Algunos temían a la Tierra. Otros la adoraban. Unos pocos la odiaban lo suficiente como para tramar rebeliones. Pero la mayoría solo esperaba. Esperaba para ver qué venía después. Porque el silencio de la Tierra parecía una espada suspendida sobre sus cabezas.
Y la galaxia estaba cansada de esperar. En la ciudad de N. Harvey, antes un faro de diplomacia de la Unión y ahora ahogada por luchas políticas internas, se levantó una nueva estatua. Era alta, tosca, forjada con metal de desecho. Un soldado sin rostro con armadura desgarrada, de pie sobre una corona rota. Nadie admitía quién la había construido, pero todos pasaban frente a ella en silencio. La placa decía: no nos arrodillamos hasta que ellos regresen. Y regresaron. Pero no en naves, ni en flotas. La Tierra regresó con preguntas. Empezó pequeño. Una sonda fue descubierta flotando cerca de la estación Sakala. Sin armas, solo datos. Dentro, instrucciones, avances médicos, mejoras en la fusión, planos agrícolas, soluciones a problemas con los que la galaxia había luchado durante siglos. Sin demandas, sin marca de origen, solo una firma para quienes eligieran mejorar. Luego apareció otra cerca del sector Crion, luego Toraxis, luego en docenas de sistemas remotos. Siempre el mismo patrón, siempre sin firma. Pero todos sabían que era la Tierra. Y eso fue lo que más aterrorizó a Akari 7. Porque había pasado meses, años construyendo una narrativa en la que la Tierra era manipuladora, controladora, jugando a largo plazo. Que su silencio era estrategia, no principio. Que nunca soltarían el control. Pero ahora, con cada sonda, cada regalo de sanación y esperanza, la Tierra no actuaba como un gobernante. Actuaba como algo mucho peor para un hombre como Acaris. No les importaba. Acaris necesitaba que la Tierra respondiera con ira, que contraatacara, que demostrara que su historia era cierta. Pero la Tierra se negó. Fue entonces cuando Akari 7 hizo su último movimiento. En la colonia exterior de Serit Tau, un símbolo del éxito del acuerdo, Acaris orquestó lo impensable. Infiltrados bombardearon un barco de ayuda que llevaba suministros terrestres. Decenas de civiles murieron. El metraje fue manipulado. El mensaje fue claro. La generosidad de la Tierra viene con sangre. La galaxia estalló. Acusaciones, protestas, líderes del acuerdo exigiendo respuestas. Se pidió a la Tierra que respondiera, que negara, que explicara. Pero no dijeron nada. Hasta que el testigo regresó. No en órbita, sino en Serit Tau mismo. Aterrizó en silencio sobre la tierra ennegrecida donde el barco de ayuda había ardido. Multitudes se reunieron. Los gobiernos entraron en pánico. Las transmisiones de drones se difundieron por los sistemas. La rampa de la nave se abrió con un siseo. Y salió una humana. No era comandante, ni embajadora. Solo una mujer con armadura gris, el rostro marcado por el tiempo y cicatrices. Su brazo izquierdo era artificial. Sus ojos estaban cansados, pero su voz clara. Les advertimos, dijo. No volvimos para conquistar. Volvimos para ayudar. Ustedes dijeron que queríamos controlar. No era cierto. Dijeron que gobernaríamos. Nunca lo hicimos. Dijeron que no podríamos guardar silencio. Lo hicimos. Mataron a nuestra gente otra vez. Y aún así, nos contuvimos. Porque la galaxia no necesita un gobernante. Necesita recordar cómo mantenerse de pie. Ella avanzó, se arrodilló junto al cráter y puso algo en las cenizas. Un pequeño disco plateado. No lo explicó. Luego se dio la vuelta, volvió a entrar en el testigo y se fue. El disco se activó solo, proyectando un holograma granuloso y parpadeante de un niño joven de Nueva Alejandría. Riendo, corriendo entre la hierba, luego los gritos, el bombardeo, las imágenes que todos conocían. Y luego un mensaje final en la voz del niño. Les pedimos que nos dejaran en paz. Por toda la galaxia, cayó un silencio otra vez. Pero esta vez, fue un silencio que perduró. Akari 7 fue expuesto. El metraje de sus agentes colocando las bombas fue filtrado. Algunos dicen que fue la Tierra. Otros que sus propios desertores. No importaba. Su poder murió en un instante. Desapareció. Algunos creen que la Tierra lo borró. Otros que huyó al borde del espacio, más allá de la grieta oscura. Nadie lo persiguió. Porque a nadie le importaba ya. La galaxia había tomado una decisión.
Pasaron los años. No hubo más guerras. No porque la paz fuera fácil, sino porque el miedo se convirtió en otra cosa. Se convirtió en recuerdo. El acuerdo exterior se estabilizó. Nunca se centralizó. Nunca coronó a un gobernante. Permaneció suelto, libre, pero firme. Porque ahora todos sabían hasta dónde podían llegar las cosas. La tierra volvió a ser un mito. Sin diplomáticos, sin emisarios. Solo sondas ocasionales. Un satélite aquí. Una ayuda sigilosa allá. Y un mensaje siempre codificado. No nos necesitan. Nunca nos necesitaron. Solo no olviden por qué vinimos. El testigo aún orbita la Tierra. Nunca se mueve. Y Solá se duerme. Pero dentro del núcleo de la Tierra, en cámaras donde ninguna voz llega, hay un último protocolo, nunca hablado en voz alta. Una frase grabada no en código, sino en juramento. Si las estrellas olvidan, nosotros recordaremos.